Muy buenos días. El día de hoy estamos con nuestros pequeños del cuarto grado de primaria de nuestro colegio Convenio Andrés Bello. Una vez más con ustedes, profesora Lisette Grados Celis. El día de hoy trabajamos el área de matemáticas como subárea geometría y nuestro tema para hoy es ángulo geométrico. Muy bien, mis pequeños. Entonces, lo que quiero es que recuerden y puedan responder. ¿Está bien? Entonces, pueden ir respondiendo por el chat, ya saben, mis pequeños, ¿ya? Mientras vamos trabajando con nuestras clases. A ver, aquí, ¿cómo nosotros ya podemos leer el siguiente símbolo? A ver, ¿cómo leemos ello? A ver, recuerden. Muy bien, por aquí por el chat me dicen mis. El rayo OA. Muy bien, ¿no? Por aquí también algunos me dicen mi segmento. Por aquí me dicen recta. A ver. Les voy a recordar entonces, mis pequeños, ¿ya? Vamos a recordar lo siguiente. Yo les había dicho, ¿ya? Que una recta, ¿ya? Es de la siguiente forma. No tiene inicio ni tiene fin, ¿verdad? ¿Ve? La flechita indica para ambos lados. No tiene inicio ni tiene fin. Esta es una recta y no es lo que está en nuestra imagen. Ahora, por ahí me dijeron, Miss, es un segmento. Tampoco es un segmento, ya que para que sea un segmento, yo les había dicho, agarramos dos puntos cualesquiera. Ya en este caso agarro este punto y aquí otro punto. Entonces, yo tomo estos dos puntos y los voy a unir a esos dos puntos, ¿ya? Yo los voy a unir a estos dos puntos. Y al unir esos dos puntos, obtengo lo que es un segmento. El segmento, entonces, es una parte, es una porción ¿de qué? De la recta, mis pequeños. Y este segmento tampoco no es, mira, este puede ser punto O, pero aquí está esta flechita. Ah, ya mis, tampoco entonces es un segmento, tampoco es una recta. Entonces, ¿qué será? A ver, con un punto yo divido en dos partes iguales. ¿Está bien, mis pequeños? Y de ahí, ya, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Este punto va a dividir a esta recta en dos partes, ¿ve? Ah, ya mis. Y todo esto, mis pequeños, ya todo esto, entonces, mis pequeños, ya todo esto vendría a ser lo que es un rayo. Y para el otro lado también, mis, tengo otro rayo de aquí, considerándolo ello, ¿no? Muy bien. Ahí está. ¿Entendido, mis pequeños? Ah, ya, mis, ahora sí entiendo entonces, ¿ya? Decimos, ah, ya, aquí entonces, o a todo esto, ¿qué es? Es un rayo, ¿ya? Mis pequeños, ahí entonces completamos mis, esto es un rayo. Ahí está. Perfecto. Bien, mis pequeños. Siguiente pregunta. A ver, vamos a recordar. ¿Qué más? Ay, a mis. Dos rayos opuestos con el mismo origen forman una. A ver, revisamos el chat. Muy bien, por aquí me dicen, mis, una recta. Perfecto. Es así, ¿ya? Les había hecho el gráfico anterior. Mira, ve, dos rayos. ¿Qué es lo que están formando a la final? Mira, tenemos aquí los dos rayos. Lo vamos a resaltar esos rayos. Aquí tenemos un rayo, el rayo OA. Tenemos el otro rayo que está aquí, que es el rayo OB, ¿cierto? Estos dos rayos dice que son opuestos, con el mismo origen. ¿A quién es el origen, mis? Aquí. ¿Quién es el origen entonces? Es este de aquí, este puntito. Ahí está, con el mismo origen. ¿Qué forman? Forman una, ya mis, esos dos que forman entonces, forman una recta, ¿verdad?
A ver, Miss, ¿cuál sería esa recta? Aquí está. Esta recta es la que están formando. ¿Cierto, mis pequeños? Entonces, Miss, ¿qué forman? Una recta. Ahí está nuestra respuesta. Muy bien, mis pequeños. Recordando ello, entonces, pasamos a lo siguiente. A ver, algunas letras griegas, mis pequeños, ¿ya? A ver, este símbolo de aquí, ¿ya? Este símbolo de aquí, ¿ya? Vamos a ver nosotros, ¿ya? Ahí está. Se llama alfa. Tengo otro aquí que parece una B, ¿ya? Tiene, parece, pero no es una B, ya este se llama beta, ¿ve? Tiene una colita para abajo. Y este que parece una O, pero no es una O, se llama teta, ¿ya? Estas son algunas letras griegas que vamos a utilizar para mencionar a los ángulos, ¿ya, mis pequeños? Vamos a trabajar de esa manera entonces el día de hoy. Muy bien, mis pequeños. Entonces, habiendo recordado ello, vamos a ver, Miss, cuál es el propósito para nuestra clase del día de hoy. Mis pequeños, hoy aprenderemos a graficar y medir los ángulos geométricos. ¿Está bien, mis pequeños? Muy bien. Entonces, Miss, ángulo geométrico. ¿Qué es un ángulo geométrico? El ángulo geométrico es una reunión de dos rayos, mis pequeños, ¿ya? De dos rayos, ¿ya? Aquí está, de dos rayos. ¿A través de quién? Ya se van a unir a través de su origen, ¿ya? Y la medida del ángulo está dado por la abertura entre sus lados, ¿ya? El ángulo es entonces esa abertura entre sus lados, ¿ya? Muy bien, mis pequeños. A ver, mis ejemplitos. Yo no entiendo sin mis dibujitos. A ver, aquí. Miss, dice que el ángulo geométrico es la reunión de dos rayos. Aquí tenemos dos rayos. A ver, Miss, esos dos rayos son los siguientes. Aquí está el rayo OA, miren, ve, el rayo OA, ¿ya? Lo vamos a unir con el otro rayo. El rayo en este caso, le vamos a poner el rayo OB. Aquí está el rayo OB. ¿Está bien? Es la reunión de estos dos rayos, pero dice a través de su origen. Ay, a Miss, ¿quién viene a ser su origen entonces aquí? Su origen, Miss, es este punto, lo estoy resaltando. Ahí está, este punto que se llama O. Este punto es ya el punto en común que tienen estos dos rayos, ¿ya? Se unen con este punto, OA y OB, ¿ya? A través de su origen, entonces, se van a unir. Ahora, la medida del ángulo, ¿quién es, Miss, la medida del ángulo? La medida del ángulo, mis pequeños, ¿ya? Es este espacio, esta abertura, ¿ve? Ahí está. Y en este caso, ¿cómo le está llamando a esa abertura? Le está llamando a ese ángulo el ángulo alfa, ¿ya? El ángulo alfa, ahí está, el ángulo alfa. ¿Está bien? Es esta abertura. Puede ser aquí, aquí, en cualquiera de estos puntos el ángulo es el mismo. Muy bien, mis pequeños. Continuamos entonces, ¿ya? Sus elementos, a ver aquí. El vértice O, aquí está el vértice O. Este punto rojo es el vértice O. Los lados, OA, aquí está el lado OA, el de verde que lo he marcado. Ese es un lado OA. Y el lado OB, de rosado, OB. La medida del ángulo es alfa grados. Este símbolo en la parte, esa bolita que está en la parte superior derecha, ya es pequeñita nada más, eso se lee alfa grados. ¿Está bien? En este caso el ángulo es esta abertura, ya que se llama alfa grados, lo de celeste. Muy bien, mis pequeños, seguimos. Su notación. Aquí quiero que presten también mucha atención. ¿Cómo leo, Miss, el ángulo AOB? Para que no tengas que escribir, mira, todo esto, para que no tengas que poner, Miss, para que no tengas que poner, en este caso, ángulo, ¿ya? Para que no tengas que escribir ángulo AOB, esa palabrita ángulo lo reemplazas con este símbolo, ¿estás viendo? Ahí está, ángulo, en vez de que escribas ángulo, haces este símbolo, ángulo AOB. Miss, aquí también está el ángulo. Puedes decir A o B o también al revés, B o A, B o A, ¿ve? El ángulo A o B o el ángulo B o A.
Muy bien. Miss, si ya no pongo a la izquierda, mira, aquí hay otra forma. De O sobre O, ahí está este símbolo, ¿ve? También se puede escribir así. ¿Cómo se lee igual? Ángulo, aquí está. ¿Ángulo quién? A o B. Ángulo B o A. A o B o B o A. Pero ojo aquí, a mis pequeños, lo que vamos a tener cuidado es lo siguiente. El ángulo, mis pequeños, siempre, ya en este caso, el punto O, siempre va a tener que estar al medio, al centro, ve, al medio de los dos. ¿Por qué, Miss? ¿Por qué esa O tiene que estar al medio? Porque es ahí donde se encuentra el ángulo. El ángulo alfa no está en el punto A, no está en el punto B. ¿En dónde está? En el punto O. En el punto O. ¿Está quién? El ángulo alfa, Miss. Como está ahí donde se encuentra el ángulo, es lo que tiene que estar al medio. ¿Ya? Entonces, si está al medio O, quiere decir que en el punto O, en este punto se encuentra el ángulo. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien, mis pequeños. Ahora, medida del ángulo A o B. Ay, a mis, ¿qué hago si me dicen ya no solo ángulo, sino me dicen su medida, la medida? Muy bien. Entonces reemplazas. Para que ya no escribas medida, ya del ángulo A o B, eso ya hemos visto. Para que evites ese escribir medida, ¿qué pones? Reemplazas con la M minúscula. Y ya está. Medida del ángulo A o B. ¿Es igual a cuánto? En este caso, a alfa grados. Muy bien, mis pequeños. Continuamos. Ángulos consecutivos. Mis pequeños, como su nombre dice, consecutivos. Es uno a continuación del otro, ¿ya? Mira, dos, ¿ya? Son 2, 3, 4 o más, ¿ya? Ángulos que tienen el mismo vértice, mis pequeños, ¿ya? Hay que recordar esto. Dice que tienen el mismo vértice. Ahí está, ¿ya? Y un lado en común. Tienen un lado en común respectivamente, ¿ya? Respectivamente. Hay que tener cuidado con ello también. Respectivamente, ¿ya? Son 2, 3 o más ángulos, ¿ya? Que tienen el mismo vértice y un lado en común respectivamente. Eso es lo que viene a ser ángulos consecutivos. Aquí tenemos un ejemplo, mis pequeños. A ver. A ver, aquí, mis pequeños, ¿ven? Tenemos este gráfico, ¿ya? Y podemos ver aquí dos ángulos, mis, sí. Este ángulo de aquí, bueno, aquí ya se ha puesto la medida, ya en este caso, el ángulo que mide 40 grados y aquí 60 grados. Estos dos ángulos, ya mis pequeños, tienen, ¿qué tienen? El mismo vértice. Sí, mis, tienen el mismo vértice. Aquí está. Ese vértice, mis, ¿quién es ese vértice? Es este punto de aquí. Ahí está. ¿Tienen el mismo vértice o no? El punto O. ¿Y un lado en común? Por supuesto que tienen un lado en común. ¿Quién es ese lado en común, mis? Aquí vamos a poner el lado en común. Este es el lado en común que tienen. Ahí está. Cumple, ¿ve? Respectivamente. ¿Qué decimos? El ángulo A o B, ¿cierto? Y el ángulo B o C son dos ángulos consecutivos respectivamente. Muy bien, mis pequeños. Seguimos. En el gráfico, mis pequeños, observamos, a ver, ¿cómo leemos? Medida del ángulo A o C. La medida del ángulo A o C. Ah, mis, no es A o B, sino A o C. A ver, mis, vamos a ver ello. Dice la medida del ángulo A o C. Vamos a ver. Ayúdenme por aquí. Dice del ángulo A o C. ¿Ve? Medida del ángulo A o C. Mis, al centro, ¿quién se encuentra? O sea que el ángulo está no está en el punto A ni en C, sino en el punto O. Desde A o C. Muy bien. ¿Quiénes serían mis? Entonces aquí vamos a dibujar. Ah, ya mis. A ver.
los que están entre estos dos rayos. El rayo OA y el rayo OC, ¿verdad? Ahí está, la medida de los ángulos A o C. ¿Quién será, mis, ese ángulo entonces? Ese ángulo, mis pequeños, ¿ya? Sería todo esta área, ¿ve? Desde A hasta C, ¿ve? A o C. Todo ese ángulo, dice la medida del ángulo A o C, igual, ¿a qué es igual? A mis, tengo que sumar, mira, este angulito de acá, esta área de aquí hasta aquí es 40. Y de aquí hasta aquí es 60, ahí está, ¿ve? De aquí hasta aquí 40, más desde aquí hasta aquí 60. Por eso es que está aquí, ¿ve? 40 más 60 es igual a 100 grados. Muy bien, mis pequeños. Continuamos. Ángulos congruentes, mis pequeños. ¿Qué serán ángulos congruentes entonces? A ver, los ángulos congruentes son 2, 3 o más ángulos que tienen la misma medida. Ah, ya, tienen que tener la misma medida. Nada más eso. Pueden ser 2 angulitos, 3, 4, etcétera. Pero ojo, tienen que tener la misma medida. A ver, también quiero dibujitos por aquí para entender. Aquí tenemos, ¿ya? El ángulo, en este caso, ¿cómo leemos? A, O, B. Y el ángulo P, O, Q. ¿Qué dice? Ah, ya, en el gráfico, la medida del ángulo A o B, la medida del ángulo A o B, es igual a la medida del ángulo P o Q. Es igual a la medida del ángulo P o Q. Quiere decir, ¿ya? Que si aquí estos dos angulitos son iguales, ¿ya? Entonces aquí, puede ser, digamos, este angulito, yo este ángulo mido, ¿ya? Y vale 25 grados, ¿sí? Y este angulito de aquí tiene la misma medida, mis pequeños. ¿Está bien? ¿Qué significa, que ambos ángulos miden igual? Este espacio, esta abertura mide 25 grados, al igual que aquí. Por lo tanto, como tienen la misma medida, ya se dice que son ángulos congruentes. Ojo, este de aquí, esta figura puede estar inclinada, volteada, al revés, no importa. El detalle es la medida, ya que su medida sean iguales. Muy bien, mis pequeños. Entonces, aquí continuamos. Ángulos opuestos por el vértice. Una vez más, ¿ya? Aquí vemos su nombre, opuestos. ¿Por quién? Por el vértice. Muy bien, entonces estos ángulos, ¿ya? Se forman al trazar. Ah, tenemos que trazar, ¿qué cosa? Dos rectas secantes. Ah, ya, son ángulos que se van a formar al trazar dos rectas secantes. A ver, ya sabemos que son rectas. Ya, vamos a agarrar dos rectas. Ya trazamos dos rectas, ya sabemos hasta ahí. Y ¿qué es secantes? Secantes es que intersecan, que comparten un punto, ¿ya? Van a intersecarse en dos puntos, disculpen, un punto. Aquí está, ¿ve? Aquí, por ejemplo, vamos a ver dos rectas. A ver, vamos a ver, ¿dónde se encuentran esas dos rectas? Aquí, ¿ya? Vamos a observar, aquí hay una recta, la recta EN, por ejemplo, ¿ya? La recta EN. Ahí está, ¿ven? Esta todo es una recta. Ya vi la segunda recta. La segunda recta, ¿quién es? FM o MF. Ahí está. Ya, entonces, ¿qué? Aquí vamos a ver ángulos, ¿ya? Los ángulos congruentes que se van a formar a través de estas dos rectas secantes. Vean, se traza dos rectas secantes. Muy bien. Ahora, ¿quiénes serán los ángulos congruentes? A ver, dice los ángulos MAN. M, aquí está el punto A. Ah, ya no se olviden que se cortan. Cuando son rectas secantes, mis pequeños,
rectas secantes se intersecan, ahí está. Por eso son rectas secantes, porque aquí ya está un punto, ¿ven? He marcado con rojo. Ese punto, ¿ya? Este punto hace que estas dos rectas sean secantes. Ese punto comparte la recta MF y la recta EN. Muy bien. Ahora, los ángulos que forman MAN. M, vamos a resaltar por aquí. ¿Ya? M, ahí está. A, N. Esos puntos, el ángulo que forma aquí será mis, este alfa. ¿Ya? Ahí mis, el angulito que se forma es alfa. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Sucede, mis, que este angulito alfa, ¿ya? Es su opuesto ¿de quién? Mis, es el opuesto de este otro ángulo. ¿Y quién forma ese otro ángulo? Forman los siguientes puntos. Los puntos, mis, en este caso, otra vez, porque es en común, F. EAF, el ángulo EAF. Estos dos ángulos alfa son opuestos, ¿ya? Y por ser opuestos por el mismo vértice de estas dos rectas, ojo, tienen que ser rectas esto, ¿ya? ¿Qué significa? Que estos dos tienen la misma medida. Si alfa vale, por ejemplo, 40 grados, aquí también sería 40 grados. ¿Entendido? Ambos ángulos son iguales. Muy bien, mis pequeños. A ver, veamos otro grafiquito más. Mis aquí. También, ¿ve? Los ángulos POQ. PO, este es el vértice O, Q, ¿ya? Y ABC. También son opuestos por el vértice. En este caso, lo ha llamado, ¿qué angulito? El ángulo alfa, ¿ya? Disculpen, el ángulo beta. En este caso, está considerado como el ángulo teta, ¿no? Teta, beta, yo estoy ya. El ángulo teta, ahí está. Es igual, ¿cierto? Teta, aquí teta. O estos dos, en el otro lado le hemos puesto alfa, ¿ve? Son opuestos, ¿por quién? Por el vértice, mis. Y aquí el vértice igual está aquí. Este es el vértice. Muy bien, mis pequeños. Entonces, continuamos. Ahora, mis pequeños, ya vamos a conocer el instrumento de medición. El transportador, mis pequeños, miren. El transportador, ¿ya? El transportador, ¿ya? Ahí están viendo el dibujito. Nos ayudará entonces, mis pequeños, a medir ángulos geométricos con exactitud. Aquí está. Este es un transportador y este instrumento nos va a ayudar a medir, ¿ya? Lo que son los ángulos. Muy bien, mis pequeños. El transportador viene de diversas formas, ¿ya? Hay otros que por ejemplo tienen tengo de este colorcito, esto es más flexible, hay de muchos materiales, ¿ya? O también de esta forma, ve ahí en forma circular, ¿ya? Es igual, con los tres o por ahí otros parecidos, se puede medir. Estos son transportadores. Muy bien, mis pequeños. Seguimos entonces. A ver, yo les pregunto, ¿es correcto medir un ángulo de la siguiente forma? A ver. Mis, lo que yo quiero medir es este ángulo de acá. A ver, vamos a ver, ya vamos a graficar, mis, para que se note mejor. Voy a ver aquí las siguientes rectas. Voy a dibujarlo de otro color. A ver, aquí voy a poner una recta, mis, aquí, esta recta de acá. ¿Ya? ¿Están viendo? Y aquí agarro otra recta más. A ver, mis, con rosadito. Ahí está. ¿Están viendo las dos rectas? Ya. Quiero saber cuál es el ángulo, mis. Yo ya les he dicho quién es el ángulo. ¿Ya? El ángulo es el espacio, es la abertura, es todo esto. En este caso de aquí hasta aquí, ¿cierto? O de aquí hasta aquí, en cualquiera de los lugares va a ser lo mismo. Muy bien, mis pequeños. Ahora, para hallar, ustedes aquí, ya en el gráfico, pueden ver, mira, ve, esta recta de rosado, lo que he puesto de rosado, está pasando por aquí, por la línea de 0, porque aquí
En el transportador ustedes van a ver que empieza desde 0 hasta 180, igual al otro lado. Mira, ve, empieza acá. Según esta regla indica aquí. El 0 nos indica acá. De acá va hasta aquí, toda esta vuelta hasta aquí, 180. O desde aquí también 0, vas para allá, todo es 180, ¿cierto? ¿Ya? Pero aquí mira, ve. ¿Será correcto medir así? ¿Poner de cualquier forma el transportador para medir? No, ¿verdad? Muy bien, muchos me dicen que no. Obviamente, Miss, porque acá mira, hay un espacio, no está en el 0. Esta recta acá de rosado debería estar aquí por esto de acá, por esta rayita de acá. Pasar por donde está indicando este 0. ¿Ve? O aquí, ve, esta línea es 0, en esta línea, según esta regla, ¿cierto? Entonces, cuando tú no ubicas bien uno de ellos en el 0, no te va a dar la medida exacta. Tiene que empezar de 0, mis pequeños. Ya es igual ustedes cuando trabajan con su regla normal. Quieren dibujar una recta o una línea de 3 centímetros. No vas a empezar a medir desde el 2 y llegar hasta el 3, ¿verdad? Tienes que empezar desde el 0 hasta el 3. Es igual aquí. Tiene que empezar de 0, mis pequeños. Entonces, ¿será correcto medir un ángulo de esta forma, ubicando mal el transportador? No, no es correcto, ¿no? Muy bien, mis pequeños. Entonces, no es correcto esa forma de medir. ¿Cómo mido entonces, mis, ahora los ángulos? Muy bien, buena pregunta. Aquí está. Esta es la forma correcta de medir los ángulos. Podemos apreciar, mis pequeños, aquí lo siguiente, ¿ya? A ver. Vamos a medir este ángulo, ¿ven? De rosa fucsia, ¿verdad? De fucsia, este angulito, esta abertura. ¿Cuánto mide, mis, esta abertura? Ah, ya. Y te dan en este caso el ángulo, ¿no? B, A, C. El angulito está en el punto A. Muy bien. Lo que vas a hacer es agarras uno de los dos lados, en este caso se ha agarrado el lado AC, ya, lo voy a prolongar. Si en tu cuaderno o en tu libro está muy chiquito, agarras un lápiz y yo como estoy haciendo, ¿ve? Con la línea verde lo prolongas. Agarras tu lápiz y en tu gráfico lo prolongas. ¿Para qué? Para que puedas ver con exactitud que en este caso, este rayo pasa ¿por quién? Por 0, ¿ves? ¿Están viendo? A ver, aquí un ratito, stop. En su transportador van a encontrar esto. Miren por aquí, ¿cómo empieza? Mis empieza desde el 0, ¿ya? Miren aquí, ¿ya? Mis pequeños, mis empieza del 0. ¿Qué sigue? 10. ¿Qué sigue? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Puedes medir a partir de aquí, si el ángulo estaba mirando hacia allá, empiezas de este 0. Pero en este caso este ángulo está mirando para allá, o está para allá, ¿cierto? Entonces, mis, empiezo con este 0. Mira, aquí también encuentro el 0. Está el 10, está el 20, está el 30, está el 40, 50, 60, 70, 80, 90, que eso está en el medio, justo para que sea un ángulo recto, ¿cierto? Está el ángulo 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Todo este ángulo es 180. Entonces, puedes empezar de la izquierda o también de la derecha. El transportador te ayuda de ambos lados. Muy bien. Entonces, mis pequeños, aquí, ¿qué vamos a hacer, mis? Muy bien. Que uno de los rayos tiene que coincidir, ¿están viendo aquí? Por el 0, sí o sí. Si no coinciden el 0 y hacen como en el gráfico anterior que les he mostrado, no les va a salir la medida exacta. Entonces, sí o sí, mis, tiene que coincidir, acá está la rayita 0, ¿ven? Esta rayita empieza 0. De ahí cada rayita cuentas un grado, 1, 2, 3, 4, 5, ya justo en el medio, mis pequeños, está el 5. Aquí, ¿ve? 5. Sigue otra rayita, 6, 7, 8, 9, 10. Esta rayita de aquí grandecita que está, ya viene a ser 10, ¿ve?
Luego sigues, el otro medio de acá es 15, ve, mira, 11, 12, 13, 14, 15. Sigues, 16, 17, 18, 19, 20 grados, ¿ve? 20. Entonces, mis pequeños, aquí, estas rayitas vamos a tener cuidado, lo voy a marcar, ya lo que les estoy diciendo. Acá va 1, 2, 3, 4, 5. Esta rayita sería acá 5, ¿ve? Ahí está 5. 6, 7, 8, 9, acá ya está 10, ¿ve? Y así, acá estaría 15, ¿ya? Aquí está 20, ya, acá 25, aquí está 30, ¿ve? 30. Aquí está 35 y 40 está por aquí, un poquitito más de salir. Aquí está el 40, ¿ve? ¿Cierto? Ya, mis. Entonces, sí o sí, mis, ya esto de acá, esta recta, la de verde, tiene que pasar ¿por qué punto? Por el punto 0. Y la otra recta ya te va a indicar hasta dónde, ya cuánto mide. En este caso, nosotros observamos, ya la otra recta, lo voy a poner a ver con otro colorcito. La otra recta, mis, está de rojito, ¿verdad? Yo aquí lo voy a poner a ver con azul. No, no se va a notar. Ya. A ver, mis pequeños. Vamos a trabajar entonces aquí. Ya, igual lo voy a poner recta acá. Rojo A. Aquí está la de rojo, ¿no? Aquí lo voy a prolongar. Ahí está, para que puedan ver lo que estoy graficando yo también. Ahí está. Entonces, la recta verde, disculpen, el rayo verde, el rayo AC, tiene que pasar por 0. Y el otro rayo, AB, ¿por qué punto pasa? Entonces, tú empiezas de acá, mi 0, hasta aquí es 10, no, hasta aquí es 10, hasta aquí es 20, aquí 30, a ver aquí 35, mis, a ver aquí está 35, sigue, cuenta, 36, juntos conmigo, 37, otra rayita más, 38, otra rayita más, 39, mira, te faltó una rayita más para llegar a 40 grados, ¿te das cuenta o no? Faltó una rayita más para llegar a 40. ¿Es cuánto? 39. Entonces aquí estaba el ángulo A. Ve el simbolito arriba, ¿no? El ángulo A es igual a ¿cuánto? A 39 grados. ¿Se ha entendido, mis pequeños? Esta es la forma correcta, ¿ya? De medir un ángulo. ¿Cómo? Vuelvo a recordar. Un rayo tiene que pasar sí o sí por el punto 0. Nada más. Y el siguiente, cuentas con cuidado, 0. Mis, no me vayan a decir ahora, no, mis, aquí está indicando 140, 141. No. Esto es si es que mides desde aquí, ya 0, 10, ahí. Pero tú estás empezando aquí, 0, y vas contando, ya 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, aquí ya 39. Tienes que ir en orden, mis pequeños, ¿ya? Muy bien, mis pequeños. Entonces, esta es la forma correcta de medir un ángulo, ¿ya? Entonces, teniendo esto, mis pequeños, yo sé que ustedes van a poder trabajar su material en casita, ya con facilidad. A ver, mis pequeños, mide los siguientes ángulos. A ver, ya. ¿Qué haces? Mira, esta línea está pasando por el punto 0. Y vas contando, ¿verdad? 5, 10, 20, 30. Este ángulo de aquí, ¿cuánto mide? 30 grados. En el siguiente gráfico, igual. 10, 20, 30, 40, 50, 60 grados, ¿ve? Este ángulo, esta abertura mide 60 grados. Se dan cuenta que en todo empieza de 0. Aquí también, ahí justo indica 0. En algunas reglas el 0 indica aquí. ¿Ya viste? Tienen que ver y conocer bien el transportador que están usando, ¿ya? Entonces, hay que observar, mis pequeños. Aquí empezamos en 0, ya va sumando y justo llega y pasa por el punto donde indica 90 grados. Entonces, este ángulo de aquí es 90 grados, que por cierto, algunos que ya conocen, se conoce como ángulo recto, ¿verdad? Muy bien, seguimos, mis. Aquí hay otro angulito más. Empiezas, ¿ve? Esto es más grandecito, ¿ve?
Empiezas 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 está acá, ¿no? 100, 110, por aquí está el 120. Mis, todo este angulito mide entonces 120, ¿ya? Entonces, lo que hemos visto ahorita, mis pequeños, es cuánto mide cada angulito. Aquí el angulito, ¿cuánto medía? 30. Aquí el ángulo medía 60. Aquí nuestro ángulo, ¿cuánto mide? 90. Aquí nuestro ángulo mide 120 grados. Muy bien. Muy bien, mis pequeños. Entonces, ahora sí, yo ya les pregunto, observa la figura y señala cuáles de los ángulos nombrados son congruentes, ¿ya? A ver, aquí tenemos la siguiente figura. Quiero que señalen cuáles son ángulos congruentes. Pero ojo, si se sabe que en este caso la recta A y la recta B, ¿cómo son? Este símbolo significa que son paralelos. Y paralelos nosotros sabemos que son dos rectas que nunca se van a unir. Mira, la recta A y la recta B, tú los prolongas para ambos lados, ¿cierto? Y nunca, nunca, nunca se van a unir, ¿verdad? Claro, estas dos rectas, ¿ya? Tú los prolongas para ambos lados, ¿ya? La recta A y la recta B, y nunca se van a unir, ¿ya? A eso se refiere, mis pequeños. Muy bien, ahora sí. Entonces, aquí, mis pequeños, según esto, ¿qué decimos? Vamos a ver, lo que nos piden es, si estas dos rectas son paralelas, nos pide mencionar cuáles son, ¿ya? Los ángulos congruentes. Yo ya les había dicho, ¿qué eran los ángulos congruentes, mis pequeños? Ah, mis ángulos congruentes son los que tienen la misma medida. Ahora, yo también les dije que cuando habían ángulos opuestos tenían la misma medida, ¿o no? Claro, mira, ve, toda esta es una recta y aquí encuentro otra recta. Hay dos rectas, ve, esta recta A con esta recta de aquí, EM. En ellos vemos ángulos opuestos. Ah, ya entendí entonces. Aquí lo que voy a encontrar son ángulos congruentes. Mira, ve, este ángulo de acá es opuesto por el vértice a este ángulo de acá, ¿o no? Sí, ¿verdad? Ah, ya. Entonces, ¿qué ángulos serán congruentes aquí? Podemos ver, ¿ya? Podemos ver entonces que son 2 con el 4 son congruentes, ¿o no? Muy bien, pero también según este gráfico, mira, el ángulo de acá 2 es igual al de aquí, ¿o no? Porque estos dos son paralelos y esta recta de aquí, ¿ya? Ustedes pueden comprobar con su transportador, ¿ya? Ya que tienen que practicar bastante y medir este ángulo 2, que figura el número 2 y el 6. Estos dos son iguales. Y opuestos por el vértice, también. Entonces, ¿qué decimos, mis, aquí? Allá, ¿quiénes serán los ángulos congruentes? Allá, según esto, mis, yo digo, ya, aquí que digo, los ángulos, ya, los ángulos, en este caso, ¿qué ángulos? Ya, 2, 4, 6 y 8, ¿verdad? 2, 4, 6 y 8 son congruentes, ¿verdad? Son congruentes. Ahí está. Estos ángulos son congruentes, mis pequeños. ¿Qué más? A ver. Ay, a mis, también veo aquí que hay más congruentes. ¿Se acuerdan cuando trabajamos con alfa y con teta? ¿Sí? Aquí vemos más, misita. Ya, muy bien. 1 y 3 son opuestos por el vértice. ¿Ve? Y el 1 tiene la misma medida que el ángulo que está aquí, 5. Y esto también son opuestos por el vértice. Ah, también el ángulo 1, 3, 5 y 7 son congruentes. ¿Por qué, mis? Porque tiene la misma medida. El ángulo 1, el ángulo 3, el ángulo 5 y el ángulo 7 miden igual, ¿no? Tienen la misma medida. Ah, ya, mis. Entonces, aquí también digo, ¿ya? Que los ángulos, ¿ya? Los ángulos, en este caso 1, 3, 5 y 7, 1, 3, 5 y 7, ¿ya? Son
congruentes. Ahí está. Estos ángulos son congruentes, mis pequeños. ¿Está bien? Ya los ángulos 1, 3, 5 y 7 son congruentes. Muy bien, mis pequeños. Ahí tenemos entonces la respuesta, ¿ya? Muy bien, mis pequeños. Con ello, entonces, ya estamos lo que es terminando, mis pequeños, ¿ya? Continuamos ahora sí. Para ver qué, mis. Ya, algo que es muy importante, ¿no? Que hemos aprendido, mis pequeños. ¿Qué aprendí entonces el día de hoy? ¿Qué hemos aprendido? Mis, yo respondo, mis. El día de hoy hemos aprendido a definir los ángulos geométricos, ¿cierto? Hemos aprendido a medir, ¿no? A conocer un transportador, a medir, ¿no? Muy bien, mis pequeños. Muchas gracias. Yo me quedo en casa. Cuídense bastante. Les dejo mi número. Será hasta la siguiente.